Antes de que cierres los ojos esta noche, quiero que te hagas una pregunta. No la respondas todavía, solo déjala caer dentro de ti como una piedra que cae al agua y sigue hundiéndose mucho después de que el sonido desaparece. La pregunta es esta: ¿quién serías tú si nunca hubieras aprendido a tener miedo? Piénsalo un momento. No estoy hablando del miedo a las alturas o a los insectos. Estoy hablando de ese miedo más silencioso, más antiguo, el que aprendiste antes de tener palabras para nombrarlo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser demasiado, el miedo a que si la gente te viera realmente tal como eres por dentro, se alejaría. Ese miedo, el que vive justo debajo de la superficie de cada decisión que tomas, de cada relación que construyes, de cada versión de ti mismo que muestras al mundo. Porque hay algo que Carl Jung entendió hace más de un siglo, algo que la psicología moderna todavía está tratando de alcanzar en profundidad, y es que el ser humano no vive desde su centro, vive desde sus heridas, vive desde sus adaptaciones, vive desde la versión de sí mismo que aprendió a construir para sobrevivir, para ser aceptado, para no sentir ese dolor tan particular que viene cuando el mundo te dice, de una forma u otra, que tal como eres no es suficiente. Y lo más fascinante, lo más inquietante, y al mismo tiempo lo más esperanzador de todo esto, es que la mayor parte de esa construcción ocurre en un lugar al que no tenemos acceso directo. Ocurre en el inconsciente, en ese vasto territorio interior que Jung describió no como un sótano oscuro lleno de cosas vergonzosas, sino como el océano del que emergemos, un océano que contiene no solo nuestras heridas, sino también nuestra sabiduría más profunda, nuestros dones no desarrollados, nuestra capacidad de amar de verdad, de crear, de transformarnos. Esta noche quiero llevarte a ese océano, no para asustarte, sino para que empieces a reconocer sus corrientes, porque hay algo que ocurre cuando empezamos a comprender cómo funciona realmente nuestra mente, algo que no tiene nombre exacto pero que se siente como despertar dentro de un sueño, como encender una luz en una habitación en la que llevabas mucho tiempo moviéndote en la oscuridad, y quizás eso es exactamente lo que necesitas esta noche. Permíteme contarte algo que observé hace algunos años, trabajando con personas en procesos de transformación profunda. Había una mujer, llamémosla Elena, que llegó a mí no porque creyera que necesitaba cambiar, sino porque estaba agotada de las relaciones que terminaban siempre de la misma manera, agotada de sentirse invisible en los vínculos que más le importaban, agotada de ese patrón extraño que ella misma reconocía pero no podía explicar. Siempre terminaba eligiendo personas que la necesitaban más de lo que la veían. Elena era brillante, cálida, profundamente empática. Y sin embargo, había algo en ella que se sentía incompleto. Había una especie de hambre que ninguna relación lograba saciar. Y cuando le pregunté qué era lo que más deseaba en un vínculo, respondió sin dudar: quiero que alguien me elija a mí de verdad, no porque la necesite, sino porque me quiera. Esa respuesta me quedó dando vueltas durante días, porque en esas pocas palabras estaba contenida una de las verdades más fundamentales de la psicología profunda, la diferencia entre ser necesitado y ser amado, entre la dependencia y el amor consciente, entre los vínculos que nos encogen y los vínculos que nos examben. Y lo que descubrimos juntos, a lo largo de muchas conversaciones, fue algo que a ella le costó mucho aceptar al principio, que la razón por la que seguía eligiendo personas que la necesitaban, pero no la veían, no era mala suerte. No era que los hombres buenos no existieran, era que había una parte de ella, una parte profundamente inconsciente, que no se creía merecedora de ser elegida simplemente por quien era. Y entonces, sin saberlo, construía dinámicas donde su valor dependía de lo útil que fuera para el otro. Jung lo llamaría de otra manera. Lo llamaría la sombra actuando desde atrás del escenario. Lo llamaría el complejo materno no integrado. Lo llamaría la ánima proyectada. Pero para Elena, en ese momento, la comprensión más importante no era el nombre técnico. Era reconocer que había una historia que ella se contaba a sí misma sin saberlo, y que esa historia la estaba gobernando. Eso es lo que hace el inconsciente, no te pide permiso, no te avisa, simplemente actúa. Y lo hace a través de tus elecciones,
de tus reacciones, de las personas que te atraen y de las que te repelen, de los patrones que se repiten en tu vida una y otra vez, aunque tú jures que esta vez será diferente. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque creo que esto te toca a ti también. No de la misma manera que a Elena, claro. Cada historia es única, pero hay algo universal en esto. Todos tenemos esa historia que nos contamos sin saberlo. Todos tenemos esa voz interior que opera desde las sombras y que da forma a nuestra realidad de maneras que apenas alcanzamos a percibir. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? Jung pasó toda su vida intentando responder una pregunta que en apariencia es muy simple, pero que resulta ser infinitamente compleja. ¿Quién soy yo realmente? No quién me enseñaron a ser, no quién el mundo espera que sea, no la máscara que llevo puesta para funcionar en sociedad. Lo que él llamaba la persona, esa construcción social que usamos para relacionarnos con el mundo, sino el ser real, el ser completo. El ser que incluye tanto la luz como la sombra, tanto la fuerza como la vulnerabilidad, tanto lo que mostramos como lo que escondemos. Y lo que encontró en ese viaje, que fue también un viaje personal profundamente doloroso para él, fue que la mayoría de los seres humanos vive identificada con solo una parte de sí misma, con la parte que fue aprobada, con la parte que fue premiada, con la parte que aprendió que era segura mostrar, y que todo lo demás, todo lo que fue rechazado, criticado, ignorado o simplemente no visto, se va acumulando en ese territorio que llamamos la sombra. La sombra no es el mal. Quiero que esto quede muy claro, porque es uno de los malentendidos más comunes cuando se habla de Jung. La sombra no es la parte mala de ti. La sombra es la parte no integrada de ti, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. En la sombra puede haber rabia reprimida, sí, pero también puede haber una creatividad que nunca te diste permiso de expresar. Puede haber una sensualidad que aprendiste a esconder. Puede haber una ambición que consideraste egoísta. Puede haber una necesidad de cuidado que te enseñaron que era debilidad. Puede haber una voz que quiere decir no y que nunca ha podido hacerlo sin sentir culpa. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos no desaparece, se acumula. Y cuanta más energía ponemos en mantenerlo escondido, más poder adquiere, hasta que en algún momento, y esto es casi inevitable, esa energía reprimida busca una salida y la encuentra. A veces en una reacción desproporcionada ante algo pequeño, a veces en una atracción irresistible hacia alguien que representa exactamente lo que hemos reprimido en nosotros, a veces en una depresión que no tiene causa aparente, pero que en realidad es el peso de todo lo que hemos negado. Recuerdo haber hablado con un hombre, llamémoslo Andrés, que se describía a sí mismo como alguien muy tranquilo, muy racional, muy controlado. Era el tipo de persona que nunca perdía los nervios, que siempre tenía una respuesta calmada para todo, que sus amigos admiraban por su estabilidad, y sin embargo en sus relaciones íntimas se sentía constantemente atraído por mujeres que él mismo describía como caóticas, impulsivas, emocionalmente intensas. Y cada vez que esas relaciones explotaban, y siempre explotaban, él se quedaba sintiéndose víctima, sin entender por qué seguía eligiendo el mismo tipo de persona. Lo que Andrés no podía ver, porque nadie nos enseña a ver estas cosas, es que esas mujeres no eran simplemente elecciones desafortunadas, eran proyecciones de su propia sombra. Eran la parte de él mismo que había reprimido con tanta fuerza, la intensidad emocional, la impulsividad, la pasión desordenada, que ahora solo podía experimentarla a través de otra persona. La encontraba fascinante y aterradora al mismo tiempo, exactamente como nos sentimos ante nuestra propia sombra cuando por fin la miramos de frente. Jung tenía un nombre para esto. Lo llamaba proyección. Y decía que la proyección es uno de los mecanismos más activos y más inconscientes que tenemos. Proyectamos sobre los demás lo que no podemos ver en nosotros mismos, lo bueno y lo malo, lo que admiramos y lo que despreciamos. Y mientras no reconocemos esa proyección, seguimos creyendo que el problema, o la solución, está afuera. Esto tiene implicaciones enormes para la manera en que vivimos nuestras relaciones. Porque si lo piensas bien, mucho de lo que sentimos en los vínculos más intensos de nuestra vida, esa atracción que no podemos explicar, esa irritación que parece desproporcionada, esa sensación de que alguien nos completa,
o de que alguien nos destruye. Todo eso tiene raíces mucho más profundas de lo que creemos. Tiene raíces en nuestro interior. Y aquí viene una de las ideas más transformadoras de toda la psicología junguiana. Una idea que cuando la comprendes de verdad, no solo intelectualmente sino en el cuerpo, en las entrañas, cambia la manera en que te relacionas con todo. La idea es esta: las personas que más te afectan emocionalmente, para bien o para mal, son espejos de partes de ti mismo que todavía no has integrado. Quiero que te detengas aquí un momento. Piensa en alguien que te irrite profundamente, alguien cuyo comportamiento te parece intolerable, injusto, inaceptable. Ahora, en lugar de pensar en por qué esa persona está equivocada, hazte esta pregunta: ¿hay alguna parte de mí, por pequeña que sea, que se parece a lo que me irrita de esa persona? No como una acusación hacia ti mismo, sino como una exploración genuina. A veces la respuesta es no. A veces una persona simplemente actúa mal y ya. Pero muchas veces, con mucha más frecuencia de lo que nos gusta admitir, la respuesta es sí. Y ese sí, esa pequeña chispa de reconocimiento, es el comienzo de algo importante. Es el comienzo de la integración, porque integrar la sombra no significa convertirte en lo que rechazas. No significa que si te irrita la arrogancia de alguien tengas que volverte arrogante. Significa reconocer que hay en ti una necesidad de ser visto, de ser valorado, que no ha encontrado una forma sana de expresarse, y que cuando la integras, cuando le das un canal consciente y auténtico, deja de proyectarse hacia afuera y deja de gobernar tus reacciones desde las sombras. Este proceso, el de ir reconociendo y integrando las partes de uno mismo que han permanecido en la oscuridad, es lo que Jung llamó individuación, y es quizás el concepto más rico, más complejo y más hermoso de toda su obra. La individuación no es un proceso que se completa, es un camino que se recorre. Es el camino de llegar a ser, cada vez más plenamente, quien realmente eres, no quien te enseñaron a ser, no quien el mundo quiere que seas, sino el ser completo, integrado, auténtico que llevas dentro. Y lo que Jung observó, lo que yo también he observado en muchos años de acompañar a personas en sus procesos de transformación, es que este camino casi siempre comienza con una crisis, con una pérdida, con un dolor que no puedes ignorar, con ese momento en que la vida que habías construido ya no funciona y tienes que elegir entre reconstruirla exactamente igual o atreverte a preguntarte si quizás hay otra manera de vivir. Hay una frase que Jung escribió y que me ha acompañado durante años. Decía que las neurosis, las crisis, el sufrimiento psicológico no son enemigos a combatir sino mensajeros a escuchar. Que cuando algo duele de manera persistente, cuando un patrón se repite una y otra vez, cuando una relación destruye y sin embargo no puedes soltarla, hay algo ahí que quiere ser visto. Hay algo que el inconsciente está intentando comunicar. Y la pregunta que cambia todo no es ¿cómo hago para que esto deje de doler? La pregunta que cambia todo es ¿qué me está tratando de decir este dolor? Sé que eso puede sonar difícil. Sé que cuando estás en medio del dolor, lo último que quieres hacer es escucharlo. Lo que quieres es salir de ahí lo antes posible, y lo entiendo completamente. He estado en ese lugar, he visto a personas que amo estar en ese lugar, y no hay nada fácil en ello, pero hay algo que he notado, una y otra vez, que cuando alguien se detiene lo suficiente como para hacerle esa pregunta al dolor, cuando en lugar de huir de él o de anestesiarlo, se sienta a escucharlo, algo cambia, no de inmediato, no de manera dramática, pero algo cambia, como si el inconsciente, al sentirse finalmente escuchado, pudiera relajarse un poco, como si la energía que antes se usaba para mantener el dolor reprimido o para correr de él pudiera empezar a fluir en otra dirección. Quiero hablarte ahora de algo que Jung llamaba la anima y el animus. Son dos de sus conceptos más poéticos y al mismo tiempo más mal entendidos. La anima es la imagen interna de lo femenino que cada hombre lleva dentro de sí. El animus es la imagen interna de lo masculino que cada mujer lleva dentro de sí. No estoy hablando de estereotipos de género. Estoy hablando de principios psicológicos, de energías, de cualidades que todos los seres humanos llevamos dentro independientemente de nuestro género.
pero que culturalmente hemos aprendido a dividir y a asignar de manera rígida. Lo femenino, en términos psicológicos, tiene que ver con la receptividad, con la capacidad de sentir, de fluir, de conectar, de nutrir, de crear desde el interior. Lo masculino tiene que ver con la dirección, con la acción, con la capacidad de penetrar la realidad, de establecer límites, de manifestar en el mundo exterior. Y todos, absolutamente todos, necesitamos ambas energías para estar completos. Pero lo que ocurre en la mayoría de los casos es que aprendemos a desarrollar una y a reprimir la otra. Los hombres aprenden a desarrollar lo masculino y a reprimir lo femenino. Las mujeres aprenden a desarrollar lo femenino y a reprimir lo masculino. Y entonces, cuando nos falta esa energía reprimida, la buscamos afuera, la buscamos en una pareja. Y esa es la raíz de mucho de lo que llamamos enamoramiento, pero que en realidad es proyección. Cuando un hombre se enamora perdidamente de una mujer que parece encarnar todas las cualidades que él no se permite a sí mismo, la sensibilidad, la intuición, la profundidad emocional, lo que está ocurriendo en términos psicológicos es que está proyectando su ánima sobre ella. La está viendo no solo como la persona que es, sino como el recipiente de su propia profundidad interior no desarrollada. Y eso crea una intensidad que puede sentirse como amor, pero que en realidad es algo más complejo. No estoy diciendo que ese amor no sea real. Estoy diciendo que hay capas, que debajo del amor consciente hay proyecciones inconscientes, y que cuando esas proyecciones se revelan, cuando la persona real no puede sostener el peso de la imagen que le hemos puesto encima, es cuando las relaciones entran en crisis. Hay una etapa en toda relación profunda que Jung describía como el momento en que la proyección cae. Es ese momento a veces doloroso, a veces liberador, en que empezamos a ver a la otra persona tal como es y no tal como la habíamos imaginado. Y la pregunta que determina si una relación puede crecer o no es esta: ¿puedes amar a esta persona real, con sus sombras y sus limitaciones, tanto como amabas a la imagen que habías proyectado sobre ella? Esa es la diferencia entre el amor que Jung llamaría consciente y la dependencia emocional disfrazada de amor. El amor consciente no necesita que el otro sea perfecto. No necesita que el otro te complete. No necesita que el otro sea el recipiente de tus partes no desarrolladas. El amor consciente puede existir entre dos personas que están, cada una, en su propio proceso de individuación. Dos personas que se eligen no porque se necesiten, sino porque se ven, porque se reconocen, porque juntos pueden ser más de lo que serían solos, no porque se fusionen, sino porque se acompañan. Recuerdo una conversación que tuve hace años con una pareja que llevaba juntos más de una década. Habían pasado por una crisis enorme, una de esas crisis que hacen tambalear los cimientos de todo lo que habían construido. Y cuando les pregunté qué había cambiado después de esa crisis, los dos respondieron casi al mismo tiempo, con las mismas palabras. Empezamos a vernos de verdad. Me explicaron que antes de la crisis habían estado viviendo en una especie de coreografía. Cada uno tenía su papel, sus expectativas, sus necesidades implícitas que el otro debía satisfacer, y funcionaba en el sentido de que la vida cotidiana seguía adelante. Pero había algo que faltaba. Había una intimidad real que no existía, porque la intimidad real requiere que te dejes ver tal como eres, con tus miedos y tus contradicciones y tus partes menos brillantes. Y ninguno de los dos se había atrevido a eso. La crisis los obligó a soltarse de los papeles, a hablar de cosas que nunca se habían dicho, a mostrar partes de sí mismos que habían mantenido escondidas incluso de la persona con quien dormían cada noche. Y lo que descubrieron al otro lado de ese proceso fue algo que ninguno de los dos esperaba, que la persona real que tenían al lado era más interesante, más compleja y más amable que la imagen que habían construido en su mente. Eso es lo que puede ocurrir cuando dos personas deciden crecer juntas, en lugar de simplemente coexistir. Pero requiere algo que nuestra cultura no nos enseña bien. Requiere la voluntad de conocerse a uno mismo, de mirarse de frente, de hacerse las preguntas incómodas. Y quiero hablar ahora de algo que quizás es la parte más difícil de todo este proceso, la parte que más resistencia genera, la parte que más a menudo evitamos. Me refiero a la responsabilidad radical sobre nuestra propia experiencia interior. No estoy hablando de culpa,
Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y culpa. La culpa dice, esto es tu falta, eres malo por esto. La responsabilidad dice, esto está ocurriendo en tu campo de experiencia y tienes el poder de relacionarte con ello de manera diferente. Cuando Jung hablaba de proyección, cuando hablaba de la sombra, cuando hablaba de los complejos que operan en nosotros sin que lo sepamos, estaba hablando de responsabilidad. Estaba diciendo que aunque no elegimos conscientemente los patrones que tenemos, aunque esos patrones se formaron antes de que tuviéramos la madurez para cuestionarlos, tenemos la capacidad, cuando alcanzamos cierta conciencia, de empezar a relacionarnos con ellos de manera diferente. Y esa es una de las ideas más empoderadoras que conozco. No porque sea fácil, sino porque significa que no eres simplemente el producto de lo que te pasó. Eres también el autor de cómo respondes a lo que te pasó. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia, es el espacio donde ocurre la transformación. Déjame contarte algo que observé en mí mismo, porque creo que la honestidad del narrador es parte de lo que hace que estas conversaciones tengan sentido. Durante mucho tiempo tuve un patrón que no podía ver. Tenía una tendencia a buscar el reconocimiento de personas que eran emocionalmente distantes. No de manera consciente, claro, pero si miraba mis relaciones con cierta distancia, el patrón era clarísimo. Me esforzaba más, me mostraba más, me preocupaba más por las personas que menos me respondían emocionalmente, y las personas que sí estaban disponibles, que sí me veían, que sí me daban ese reconocimiento que buscaba, me parecían menos interesantes. Cuando finalmente pude ver ese patrón, y fue un proceso largo y no siempre cómodo, entendí que estaba recreando una dinámica muy antigua, una dinámica aprendida en la infancia, en un contexto donde el amor estaba condicionado al rendimiento, donde la presencia emocional de las figuras importantes era intermitente. Y mi psique, con toda su sabiduría paradójica, había aprendido que el amor real se gana con esfuerzo, que si algo llega fácil, no puede ser verdadero. Reconocer eso no lo cambió de inmediato. Los patrones profundos no se deshacen de un día para otro, pero reconocerlo creó algo que antes no existía, una pequeña pausa, un momento entre el impulso y la acción, un instante en que podía preguntarme, ¿esto que estoy haciendo viene de mí, de quien realmente soy, o viene de esa historia antigua que ya no me sirve? Y con el tiempo, esa pausa se fue haciendo más grande, y en esa pausa empezó a crecer algo nuevo. Esto es, en esencia, lo que significa el trabajo con el inconsciente. No es que un día te despiertas y ya no tienes sombra. No es que un día todas tus proyecciones desaparecen y ves la realidad de manera perfectamente objetiva. Es que vas ganando esa pausa. Vas ganando esa capacidad de observarte con cierta distancia sin juzgarte. Vas ganando poco a poco la posibilidad de elegir en lugar de simplemente reaccionar. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y cada vez que pienso en esa frase, me parece una de las más precisas y al mismo tiempo más perturbadoras que he leído. Porque si la tomas en serio, si realmente te detienes a considerarla, te obliga a preguntarte cuántas de las cosas que has atribuido al destino, a la mala suerte, a las circunstancias, en realidad han sido patrones inconscientes actuando desde dentro. No digo que todo lo que te ha pasado sea tu responsabilidad. Hay cosas que ocurren que están completamente fuera de nuestro control. Hay injusticias reales, hay traumas reales, hay circunstancias que ningún trabajo interior puede prevenir. No estoy romantizando el sufrimiento ni diciéndote que todo tiene un propósito cósmico. Estoy diciendo algo más específico, que la manera en que respondemos a lo que nos ocurre, las elecciones que hacemos desde adentro, están mucho más influenciadas por el inconsciente de lo que creemos, y que tomar conciencia de eso nos da un poder que de otra manera no tenemos. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para muchas personas en este momento de sus vidas. Quiero hablar del dolor de las relaciones que no funcionan, de esas relaciones que se repiten con distintos nombres y distintos rostros, pero con la misma estructura, de ese sufrimiento tan particular que viene cuando te esfuerzas mucho en un vínculo y sientes que no recibes lo mismo, o cuando sientes que nunca puedes ser tú mismo completamente con la persona que amas, o cuando el amor que tienes para dar
es enorme pero no encuentra dónde aterrizar. Hay una pregunta que Jung haría en ese punto, una pregunta que puede sentirse como una provocación, pero que en realidad es una invitación. La pregunta es, ¿qué parte de esta dinámica estás creando tú? No como acusación, sino como exploración. Porque si hay un patrón que se repite, si hay una estructura relacional que aparece una y otra vez en tu vida, hay algo en ti que la está atrayendo o construyendo. No porque seas malo, no porque estés roto, sino porque hay una historia que tu inconsciente sigue contando, y esa historia tiene una lógica interna, tiene sentido desde algún lugar, y solo cuando la encuentras, cuando la ves, cuando la entiendes con compasión y no con juicio, puedes empezar a escribir una historia diferente. Elena, la mujer de la que te hablé antes, llegó a un momento en su proceso en que pudo ver algo que le cambió todo. Pudo ver que la razón por la que elegía personas que la necesitaban, pero no la veían era, en el fondo, una forma de protegerse, porque si el otro te necesita, si tu valor en la relación depende de lo útil que eres, nunca tienes que enfrentarte a la pregunta más aterradora de todas. ¿Me querrían si no fuera útil? ¿Me elegirían si no tuviera nada que dar? Y esa pregunta que nunca se había hecho conscientemente, era la que gobernaba todo. Era la que la hacía elegir una y otra vez relaciones donde su valor era funcional, no intrínseco, donde era amada por lo que hacía, no por quien era. Cuando lo vio, lloró durante mucho tiempo, no de tristeza exactamente, sino de reconocimiento. De esa especie de alivio extraño que viene cuando finalmente pones nombre a algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías podido ver. Y luego, muy lentamente, empezó a hacer algo diferente. Empezó a practicar la presencia sin función. Empezó a estar en relaciones sin tener un papel que cumplir. Empezó a dejar que la vieran sin tener nada que ofrecer más que ella misma. Y fue aterrador. Y fue incómodo. Y también fue con el tiempo la experiencia más liberadora de su vida. Quiero que pienses en esto. ¿Hay en tu vida alguna relación donde sientas que tu valor depende de lo que haces, no de quién eres? ¿Hay algún vínculo donde sientas que tienes que ganarte continuamente el derecho a estar? ¿Hay alguna persona con quien sientas que si dejaras de esforzarte, si dejaras de ser útil o interesante o perfecto, el vínculo simplemente desaparecería? Si la respuesta es sí, no es una señal de que esa persona sea mala. Puede serlo, pero no necesariamente. Es también, y quizás principalmente, una señal de algo que vive en ti, de una creencia profunda, instalada mucho antes de que pudieras cuestionarla, de que el amor tiene que ganarse, de que no mereces ser amado simplemente por existir. Y esa creencia, esa convicción inconsciente, es una de las más comunes y de las más devastadoras que conozco, porque organiza toda la vida desde adentro. Organiza cómo te relacionas con el trabajo, con el éxito, con el fracaso, con el descanso, con el placer. Organiza qué tipo de personas atraes, y qué tipo de personas te atraes, y qué tipo de personas te atraes. Organiza incluso la manera en que te hablas a ti mismo, cuando estás solo y nadie te escucha. Jung hablaba de los complejos como constelaciones de energía emocional organizadas alrededor de una experiencia central. Un complejo no es simplemente un recuerdo doloroso, es una estructura que se activa, que toma el control, que te hace ver la realidad a través de su filtro particular. Y el complejo de no ser suficiente, el complejo del amor condicional, es uno de los más activos que existen. Pero aquí viene algo importante, algo que quiero que escuches con atención. Tener un complejo no te hace débil, no te hace incapaz, no te hace menos que nadie. Todos los tenemos, absolutamente todos. La diferencia no está en tenerlos o no tenerlos. La diferencia está en si los tienes tú a ellos o ellos te tienen a ti. Y esa diferencia, que suena pequeña, es en realidad enorme, porque cuando un complejo te tiene a ti, actúas desde él sin saberlo. Reaccionas, te contraes, te expandes de maneras que no entiendes, sientes emociones que parecen desproporcionadas para la situación, tomas decisiones que luego no puedes explicar. Cuando tú tienes al complejo, cuando lo reconoces, cuando lo nombras, cuando puedes decir esto que estoy sintiendo ahora viene de ahí, de esa historia antigua, entonces tienes opciones, no perfectas, no siempre fáciles, pero opciones.
Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental en todo esto, algo que a menudo se pasa por alto cuando se habla de psicología profunda, la relación con el cuerpo, porque el inconsciente no vive solo en los sueños, o en los lapsus, o en los patrones relacionales. El inconsciente vive en el cuerpo, se expresa en la tensión que sientes en los hombros cuando alguien te pide algo que no quieres dar, en el nudo en el estómago, antes de una conversación difícil, en esa sensación de expansión o contracción que ocurre en el pecho cuando estás con ciertas personas. El cuerpo sabe cosas que la mente no ha procesado todavía, y aprender a escucharlo, a prestarle atención, sin inmediatamente racionalizarlo o ignorarlo, es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar en el camino hacia la individuación. Hay personas que llevan años en su cabeza, analizando, comprendiendo intelectualmente sus patrones, pero que nunca han bajado al cuerpo a sentir lo que esos patrones realmente significan emocionalmente. Y hay personas que están completamente en el cuerpo, completamente en la emoción, pero que no tienen el marco conceptual para entender lo que sienten. El camino de integración, el camino que Jung proponía, pasa por ambos, por la comprensión y por la experiencia, por la mente y por el cuerpo, por el análisis y por la vivencia. Cuando estés en una situación que te genera una reacción fuerte, antes de analizarla, antes de juzgarla, intenta simplemente sentirla. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué temperatura? ¿Qué textura? No para quedarte atrapado en ella, sino para darle un espacio. Para decirle, te veo, estoy aquí, puedo sostenerte. Hay algo que ocurre cuando hacemos eso, cuando en lugar de huir de una emoción o de suprimirla, la sostenemos con presencia, que es difícil de explicar pero que muchas personas que han trabajado con esto reconocen. La emoción cambia, no desaparece necesariamente de inmediato, pero cambia, se mueve, como si hubiera estado esperando ser reconocida para poder transformarse. Jung lo expresaba de manera poética cuando decía que toda energía psíquica que no encuentra expresión consciente busca su propio camino. Y ese camino, cuando no lo elegimos nosotros, suele ser destructivo, suele ser la enfermedad, el conflicto, la adicción, la depresión. Pero cuando lo elegimos nosotros, cuando le damos un canal consciente a esa energía, puede convertirse en creatividad, en crecimiento, en profundidad de carácter. Quiero hablarte ahora del concepto de magnetismo personal, porque creo que es algo que mucha gente busca sin saber exactamente qué es. Hay personas que entran a una habitación y algo cambia, no necesariamente porque sean las más hermosas, o las más exitosas, o las más elocuentes, sino porque hay algo en ellas que atrae la atención de manera casi magnética. Hay una presencia, una densidad, una autenticidad que se percibe antes de que digan una sola palabra. ¿Qué es ese magnetismo? Desde la perspectiva junguiana, creo que tiene mucho que ver con la integración, con el grado en que una persona ha hecho el trabajo de conocerse a sí misma. Porque cuando alguien ha integrado partes importantes de su sombra, cuando ya no necesita gastar energía en mantener ciertas fachadas o en reprimir ciertos aspectos de sí mismo, esa energía liberada se convierte en presencia, se convierte en una especie de plenitud que los demás perciben aunque no puedan nombrarla. El magnetismo no se fabrica, no se aprende en un taller de comunicación, no viene de aprender a hablar con más confianza o de pararte de cierta manera. El magnetismo real viene de adentro, viene de ser genuinamente tú mismo, viene de haber hecho las paces con tus contradicciones, con tus heridas, con tus partes menos perfectas. Viene de no necesitar la aprobación de todos porque has encontrado una fuente de aprobación interior, que aunque no es perfecta y aunque todavía fluctúa, es real. Y esa autoaprobación genuina, no la que se dice en el espejo como un mantra, sino la que se construye en el proceso de conocerse y aceptarse profundamente, es quizás la cosa más atractiva que puede tener un ser humano. Piensa en las personas que más admiras, no las que más envidias, las que más admiras. Hay una diferencia. Las que envidias suelen tener algo que tú crees que te falta y que deseas. Las que admiras tienen algo que resuena con algo que ya está en ti pero que todavía no has desarrollado plenamente. Y esa resonancia, ese reconocimiento,
es en sí mismo una información valiosa sobre quién estás siendo llamado a ser. Jung hablaba del sí mismo, con S mayúscula, como la totalidad de la psique. No solo el yo consciente, no solo la persona que crees ser, sino la totalidad. Todo lo que eres, lo que sabes y lo que no sabes de ti mismo, lo que has vivido y lo que todavía no has vivido, lo que has expresado y lo que todavía está esperando ser expresado. Y decía que hay en cada ser humano una tendencia natural, una especie de impulso orgánico, hacia esa totalidad, hacia la integración, hacia la plenitud. Ese impulso es lo que a veces se manifiesta como una inquietud que no puedes callar, como una sensación de que la vida que estás viviendo no es del todo la tuya, como esa pregunta que aparece en los momentos de silencio. ¿Es esto todo? ¿Es esto lo que vine a hacer? ¿Es esta la persona que realmente soy? Esa inquietud no es un problema. Esa inquietud es una brújula, es el sí mismo llamándote hacia una versión más completa de ti mismo. Y la respuesta no es silenciarla con más actividad, con más distracciones, con más logros que acumular. La respuesta es escucharla, sentarse con ella, preguntarle qué quiere decir. Quiero hablar de los sueños, aunque sea brevemente, porque Jung les daba una importancia enorme, y creo que hay algo en eso que vale la pena considerar. Jung veía los sueños no como ruido aleatorio del cerebro, sino como mensajes del inconsciente, como la manera en que la psique profunda se comunica con la conciencia cuando las defensas del yo están bajas, cuando el pensamiento racional está descansando y el inconsciente puede hablar más libremente. No voy a proponerte un sistema de interpretación de sueños esta noche. Eso requeriría mucho más tiempo y mucha más especificidad. Pero sí quiero proponerte algo sencillo. La próxima vez que tengas un sueño que te deje una impresión fuerte, que te deje una emoción que persiste incluso después de despertar, en lugar de descartarlo o de buscar en internet qué significa soñar con tal o cual cosa, simplemente siéntate con él. Pregúntate qué me evoca esto, qué me recuerda. ¿Qué parte de mi vida actual podría estar relacionada con esta imagen? No busques un significado universal. Busca tu significado personal, porque los símbolos del inconsciente son siempre personales antes de ser universales. Y a veces, en ese espacio de contemplación, algo emerge, algo que ya sabías pero que no te habías permitido saber conscientemente. Hay algo que quiero decirte ahora que quizás es lo más importante de todo lo que hemos hablado esta noche. Y es esto: el camino hacia la plenitud no es un camino hacia la perfección. No es un camino hacia la eliminación del sufrimiento. No es un camino hacia una versión de ti mismo sin sombra, sin heridas, sin contradicciones. El camino hacia la plenitud es el camino hacia la totalidad. Y la totalidad incluye todo. Incluye la luz y la oscuridad. Incluye la fuerza y la vulnerabilidad. Incluye los momentos de claridad y los momentos de confusión. Incluye el amor y el miedo. Incluye lo que has logrado y lo que has perdido. Incluye quién eres hoy y quién todavía estás llegando a ser. Jung decía que la meta de la vida psicológica no es ser feliz. La meta es ser completo. Y hay una diferencia profunda entre esas dos cosas. La felicidad es un estado que viene y va. La plenitud, la completitud, es algo más permanente, más sólido, más real. Es la capacidad de estar presente con toda la experiencia de la vida, con lo bueno y con lo difícil, sin necesitar que nada sea diferente de cómo es para poder estar bien. Eso no significa resignación, significa una especie de paz que no depende de las circunstancias, una paz que viene de estar en relación honesta con uno mismo, de conocerse, de aceptarse, no de manera pasiva, no de manera que no quieras crecer o cambiar, sino de una manera que te permite estar con lo que es mientras trabajas hacia lo que puede ser. Recuerdo haber hablado con alguien que había pasado por una pérdida enorme, la pérdida de una relación que había sido central en su vida durante muchos años, y en medio de ese dolor, en medio de esa oscuridad, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: creo que nunca me había sentido tan vivo. Y lo decía con una mezcla de asombro y de angustia, como si no supiera qué hacer con esa paradoja. Le dije que lo que estaba describiendo era exactamente lo que Jung entendía por el proceso de individuación, que a veces la vida nos lleva a los lugares más oscuros
precisamente para que encontremos en nosotros mismos recursos que no sabíamos que teníamos, que el dolor, cuando no lo evitamos, sino que lo atravesamos, tiene la capacidad de abrirnos de maneras que el confort nunca podría. No estoy glorificando el sufrimiento. No estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo. Estoy diciendo que hay una diferencia entre el sufrimiento que nos destruye y el sufrimiento que nos transforma. Y esa diferencia no siempre está en la intensidad del dolor. A veces está en la actitud con que lo atravesamos, en si lo atravesamos solos o acompañados, en si tenemos o no tenemos un marco para darle sentido. Y quizás eso es parte de lo que estamos haciendo esta noche. Construir un marco, no un sistema rígido de creencias, no una doctrina, sino una manera de mirar la experiencia humana que haga espacio para la complejidad, que no simplifique lo que es inerentemente complejo, que honre tanto la luz como la sombra, tanto el crecimiento como el dolor que a veces lo precede. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para este momento histórico en que vivimos. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy particular con la vulnerabilidad. Por un lado, hay un discurso cada vez más presente sobre la importancia de ser auténtico, de mostrarse, de hablar de las propias heridas, y eso tiene un valor real. Hay algo liberador en la normalización de la experiencia humana en toda su complejidad. Pero por otro lado, hay un riesgo que a veces no se nombra, el riesgo de confundir la exposición de la vulnerabilidad con la integración de la vulnerabilidad, el riesgo de hablar mucho sobre las heridas sin realmente trabajar con ellas, el riesgo de convertir el sufrimiento en identidad, de organizarse alrededor de las heridas en lugar de crecer a través de ellas. Jung diría que el objetivo no es quedarse en la herida, el objetivo es atravesarla, no negarla, no pretender que no existe, sino reconocerla, sentirla, entenderla, y luego gradualmente integrarla, que forme parte de ti sin que te defina completamente, que sea una parte de tu historia sin ser toda tu historia. Hay personas que han sufrido enormemente y que han encontrado en ese sufrimiento una fuente de profundidad, de empatía, de sabiduría que no habrían tenido de otra manera. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque lo atravesaron de una manera que los transformó en lugar de simplemente marcarlos. Y hay personas que han sufrido enormemente y que se han quedado atrapadas en ese sufrimiento, que lo han convertido en el centro de su identidad, que inconscientemente lo reproducen una y otra vez porque es lo único que conocen. No por maldad, no por debilidad, sino porque nadie les mostró que había otra posibilidad. La diferencia entre esos dos caminos no siempre es obvia desde afuera, y no siempre depende de la cantidad de sufrimiento que se ha experimentado. Depende de si se ha tenido acceso a ciertos recursos internos o externos que permiten atravesar el dolor en lugar de simplemente sobrevivir a él. Y uno de esos recursos, quizás el más fundamental, es la capacidad de autocompasión. No la autocompasión que se convierte en autoindulgencia, sino la autocompasión genuina, que es la capacidad de tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que tratarías a un amigo querido que está pasando por algo difícil. Jung no usaba mucho ese término, pero creo que el concepto está implícito en todo su trabajo, porque el proceso de individuación, el proceso de conocerse y aceptarse en la totalidad, requiere una actitud fundamental de no juicio hacia uno mismo, no de complacencia, no de evitar la responsabilidad, sino de mirar lo que hay con ojos compasivos antes de intentar cambiarlo. Cuando nos miramos a nosotros mismos con juicio, con dureza, con esa voz interior crítica que muchos de nosotros tenemos muy bien entrenada, lo que ocurre es que la sombra se esconde más. Las partes de nosotros que ya se sienten inaceptables se vuelven más inaceptables todavía. Y en lugar de integración, obtenemos más represión. Pero cuando nos miramos con curiosidad genuina, con interés real por entendernos, con una actitud de esto es lo que hay y quiero entenderlo sin juzgarlo, algo diferente ocurre. Las partes que estaban escondidas empiezan a asomarse. Las partes que estaban reprimidas empiezan a moverse. Y en ese movimiento, en esa apertura, hay posibilidad de transformación real. Quiero contarte algo sobre la naturaleza del cambio, porque creo que a menudo tenemos expectativas sobre cómo debería ocurrir que no corresponden a cómo ocurre en realidad.
Tendemos a imaginar el cambio como un momento dramático, un instante de revelación, una conversación que lo cambia todo, un libro que transforma la perspectiva de manera instantánea. Y a veces ocurre así. Hay momentos de insight genuino, momentos en que algo encaja de una manera que nunca antes había encajado, y la experiencia de la realidad cambia. Esos momentos son reales y son valiosos, pero la mayor parte del cambio real ocurre de otra manera. Ocurre de manera lenta, gradual, casi imperceptible. Ocurre en la acumulación de pequeñas decisiones diferentes, en la práctica repetida de pausarse antes de reaccionar, en la elección, hecha una y otra vez, de responder desde el centro, en lugar de desde el miedo, en el trabajo paciente y a veces aburrido de conocerse a sí mismo. Jung lo sabía, por eso describía la individuación como un proceso de toda la vida, no como algo que se completamente. No hay un punto de llegada donde ya estás completamente integrado, completamente libre de sombra. Hay un camino que se recorre, y lo que importa no es llegar al final, sino la calidad de la atención con que recorres cada tramo. Hay algo que me gustaría que te llevaras de esta noche, no como una tarea, no como una obligación, sino como una invitación. La invitación es esta: en algún momento de los próximos días, cuando estés solo y en silencio, cuando no haya pantallas ni ruido ni distracciones, siéntate contigo mismo durante aunque sea 10 minutos y hazte esta pregunta: ¿qué parte de mí he estado ignorando? No la parte que te avergüenza necesariamente, no la parte que crees que deberías cambiar, sino la parte que simplemente no has mirado, la parte que ha estado esperando atención, la parte que quizás tiene algo que decirte si le das espacio para hablar. No tienes que hacer nada con lo que encuentres, no tienes que resolverlo ni transformarlo, ni compartirlo con nadie. Solo dale el espacio de ser visto, porque a veces eso es suficiente para que algo empiece a moverse. Quiero hablar ahora de algo que creo que conecta todo lo que hemos explorado esta noche: la idea del amor propio real. No el amor propio que se publica en redes sociales, no el amor propio que consiste en decirte que eres maravilloso aunque no te lo creas, sino el amor propio que Jung entendería como la relación honesta, compasiva y comprometida con uno mismo. El amor propio real no es narcisismo. El narcisismo, paradójicamente, es una forma de odio hacia uno mismo disfrazada de amor. El narcisismo necesita constantemente la confirmación exterior porque por dentro hay un vacío, una herida de no ser suficiente, que nunca se llena. El amor propio real no necesita esa confirmación constante, no porque sea perfecto o porque no tenga dudas, sino porque hay una relación interior lo suficientemente sólida como para sostenerse en medio de la incertidumbre. El amor propio real se construye en el proceso de individuación, se construye en el trabajo de conocerse, se construye en la práctica de la honestidad interior, de mirarse sin los filtros de lo que uno quiere ver o de lo que uno teme ver. Se construye en la disposición de hacerse las preguntas difíciles y de quedarse con las respuestas aunque sean incómodas. Y cuando ese amor propio existe, cuando hay esa relación interior sólida, algo cambia en la manera en que uno se relaciona con el mundo. Las relaciones cambian, no porque el mundo externo haya cambiado, sino porque el punto de partida interno es diferente. Ya no buscas en el otro lo que no tienes en ti mismo. Ya no necesitas que el otro te defina o te valide o te complete. Puedes elegir al otro desde la abundancia en lugar de desde la carencia. Puedes amar desde la libertad en lugar de desde el miedo. Y ese tipo de amor es el que Jung llamaría amor consciente. El amor que no necesita poseer, el amor que no necesita controlar, el amor que puede ver al otro como es, con sus sombras y sus luces, y elegirlo de todas formas. El amor que puede soltar cuando es necesario soltar, no porque no importe, sino precisamente porque importa lo suficiente como para no aferrarse. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más te relacionas con honestidad, con tu propio interior, más capaz eres de amar a otro de verdad, porque el amor real no es una fusión, no es una pérdida de uno mismo en el otro, es una danza entre dos presencias que se reconocen mutuamente en su totalidad. Jung lo expresaba de manera hermosa cuando hablaba de la conjunctio, la unión de los opuestos. No la fusión donde uno desaparece en el otro,
sino la unión donde ambos permanecen siendo ellos mismos mientras crean algo que ninguno podría crear solo. Como la luz y la sombra que juntas crean profundidad, como lo masculino y lo femenino que juntos crean vida. Y quizás esa es la imagen más poderosa con la que quiero dejarte esta noche, la imagen de dos personas completas, o al menos en proceso de completarse, que se eligen no porque se necesiten, sino porque se ven, que se acompañan no porque tengan miedo de estar solos, sino porque juntos la vida tiene una textura diferente, más rica, más profunda, más real. Eso es posible, no como un ideal inalcanzable, como una dirección, como algo hacia lo que moverse con paciencia y con honestidad y con la disposición de seguir aprendiendo. Antes de que terminemos esta noche, quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas ahora, sino para que las dejes caer dentro de ti y veas que emerge con el tiempo. ¿Qué parte de ti llevas mucho tiempo intentando esconder? Incluso de ti mismo. ¿Cuál es la historia más antigua que te cuentas sobre lo que mereces en el amor? ¿Hay alguien en tu vida que te irrite profundamente? Y si es así, ¿qué parte de ti mismo podría estar reflejando? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente tú mismo? Sin ninguna máscara, sin ningún papel que cumplir. ¿Qué harías diferente si supieras que el inconsciente no es tu enemigo sino tu aliado más profundo? No hay respuestas correctas. No hay respuestas incorrectas. Solo hay honestidad. Solo hay la disposición de mirar. Jung pasó su vida entera explorando el territorio interior de la psique humana. Y lo que encontró no fue un mapa simple ni una solución definitiva. Encontró una complejidad asombrosa, una profundidad que se resiste a ser reducida, una sabiduría que opera en nosotros de maneras que apenas alcanzamos a comprender. Pero también encontró algo más. Encontró que ese territorio, por oscuro y complicado que sea, vale la pena explorarlo. Que el trabajo de conocerse a uno mismo es el trabajo más importante que un ser humano puede hacer, no porque lo haga perfecto, sino porque lo hace real. Y ser genuinamente, completamente, imperfectamente real, es quizás la forma más profunda de amor. El amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, el amor hacia la vida misma en toda su complejidad y su belleza y su dolor. Esta noche, antes de que te quedes dormido, quiero que hagas algo. Quiero que respires profundo una vez y que en ese espacio entre una respiración y la siguiente te permitas simplemente ser. No quien crees que deberías ser, no quien el mundo espera que seas, solo quien eres, con todo lo que eso incluye. Ese momento, ese pequeño momento de honestidad y de presencia, es el comienzo de todo. Es el primer paso en el camino de la individuación. Es la primera grieta en la armadura que llevamos puesta desde hace tanto tiempo que ya ni la sentimos. Y a veces, eso es suficiente para que algo empiece a cambiar, porque el inconsciente no necesita que lo entiendas completamente para empezar a trabajar contigo. Solo necesita que le des atención. Solo necesita que te detengas lo suficiente como para escuchar. Solo necesita que te hagas esa pregunta, la que te propuse al principio, y que la dejes caer dentro de ti sin exigirle una respuesta inmediata. ¿Quién serías tú si nunca hubieras aprendido a tener miedo? Quizás esa es la pregunta de tu vida. Quizás no. Pero hay algo en ella que vale la pena sostener. Algo que vale la pena dejar que trabaje en ti mientras duermes, mientras sueñas, mientras el inconsciente hace su trabajo silencioso y paciente de llevarte, poco a poco, hacia la versión más completa de ti mismo. Descansa y confía en que algo en ti ya sabe el camino. Buenas noches.